Bueno, pues buenos días. Lo primero, agradeceros vuestra asistencia a esta rueda de prensa. Os hemos convocado para dar un poco las actuaciones que estamos llevando a través de las dos direcciones generales, tanto en el deporte como la igualdad en el deporte, ¿vale? Desde el Gobierno de Aragón tenemos una apuesta clara por la igualdad en el deporte, y eso se está reflejando en distintas acciones que estamos llevando a cabo. El año pasado, por ejemplo, aprobamos el Plan para la Promoción de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en el ámbito deportivo. También, como sabéis, el pasado diciembre se aprobó la Ley del Deporte y de Actividad Física, en el que evidentemente se recogen algunos aspectos, como puede ser la constitución de una Comisión Aragonesa de Equilibrio de Género dentro del Consejo Aragonés de Actividad Física y Deporte. Y tenemos también algunas novedades que paso a contaros. Una de las más importantes es que hemos incluido en los próximos premios Escuela y Deporte una convocatoria específica de mujer y deporte que entrará a vigor en este curso. También estamos especialmente interesados en que la mujer se integre también en los órganos directivos tanto de los clubes como de las federaciones, y por eso a la hora de dar subvenciones tenemos especial hincapié en que aquellos que integren a la mujer en estos, tanto en sus juntas directivas también o como que puedan tener una sección deportiva, se les da mayor valoración y por lo tanto reciben mayor subvención. Nos interesa sobre todo también desde la Dirección General de Deporte que se disminuya también el abandono de la mujer a partir de la edad escolar. Tenemos un notable descenso y por eso estamos intentando hacer alguna política que revierta estos datos. Y por último, pues destacaría también que junto con el Instituto Aragonés de la Mujer hemos lanzado la campaña con Aragón Televisión, que muestra a 10 deportistas aragonesas. Todas ellas son deportistas de alto rendimiento, y bueno, hay 9 deportistas de alto rendimiento, y la última que se ha adherido a esta campaña es Salma Parayuelo, que es deportista de alto nivel. Por mi parte, bueno, perdón, se me ha olvidado comentar que me acompaña en la mesa Natalia Salvo, que es la directora del Instituto Aragonés de la Mujer, y Alex Alonso, que es el periodista de Aragón Televisión, que nos ha hecho los 10 vídeos que a continuación vamos a ver. Por mi parte nada más. Si quieres, Natalia, pues puedes dar más datos. Muchas gracias y, bueno, en primer lugar, gracias a todas las personas que nos acompañáis, al Director General de Deporte por todo el trabajo que hemos estado haciendo conjuntamente esta legislatura y también por permitirnos estar hoy aquí junto a él presentándolo, y, por supuesto, al compañero que ha realizado junto con su equipo los vídeos, que es la nueva acción de sensibilización y de visibilización de las mujeres deportistas en Aragón que está ya en marcha. Desde el Instituto Aragonés de la Mujer, como organismo de igualdad, valoramos muy positivamente que en esta legislatura la transversalidad de las políticas de igualdad haya sido una realidad, y es algo constatable en tanto en cuanto desde todos los departamentos del Gobierno de Aragón se han implementado medidas en aras a la consecución de la plena igualdad efectiva y real entre mujeres y hombres, y hoy, junto al Director General de Deporte, podemos dar buena muestra de ello. Para nosotras es fundamental que el deporte asuma el principio de igualdad como algo inherente a su ámbito, porque creemos que es un espacio de socialización de una masa social muy heterogénea. El deporte congrega personas de diferente género, de diferente edad, de diferente situación vital, y por tanto una masa muy grande y muy heterogénea de personas, y porque además creemos que es un ámbito en el que la transmisión de valores tiene un peso muy importante. Por tanto, estos dos elementos a nosotras nos parecen prioritarios. Desde el Gobierno de Aragón, insisto, las políticas de igualdad han estado en el eje vertebrador de toda su acción de gobierno.
El pasado mes de junio se aprobó en las Cortes de Aragón la primera ley aragonesa para la igualdad de mujeres y hombres en Aragón. Esta ley, en su artículo 74, contempla la igualdad en el ámbito de la actividad física y deportiva, por lo tanto la tenemos regulada, además, en la Ley del Deporte y en otras herramientas como el Plan de Igualdad de Oportunidades en el Deporte que impulsa la Dirección General de Deporte. Y también el pasado mes de octubre de 2017 se aprueba el primer plan estratégico para la igualdad de mujeres y hombres en Aragón, que también contempla en su eje 2, en el artículo 6 del eje 2, la igualdad en el ámbito deportivo, con lo cual hemos dado pasos en este sentido. Como bien saben, en España hace unos meses se puso en marcha, se activa un pacto de Estado en materia de violencia de género. Este pacto de Estado contempla la necesidad de impulsar medidas en el ámbito de la igualdad, entendiendo que esta es la mejor herramienta para prevenir y erradicar la violencia. Y dentro de las medidas que se contemplan, por supuesto, está la visibilización, el empoderamiento y la promoción de las mujeres en las actividades deportivas. No tanto o no solo con su presencia en el ámbito deportivo como tal, sino también en los espacios de toma de decisión de las federaciones y clubes deportivos, es decir, una presencia en todos los espacios y de manera importante en los espacios de toma de decisión. Quiero insistir en poner en valor el trabajo que se ha desarrollado entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Dirección General de Deporte, porque además de lo que comentaba el director general, hemos podido trabajar acciones de formación en materia de impulso a planes y políticas de igualdad con federaciones deportivas. El pasado mes de diciembre, hace apenas unas semanas, pusimos en marcha una acción novedosa que era formación para prevenir abusos sexuales en menores deportistas. Hay 55 profesionales en Aragón que recibieron esa formación y que están trabajando directamente con menores deportistas. Y además, para terminar, mencionar la campaña que se pone en marcha en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el deporte aragonés contra la violencia de género, una acción de sensibilización a la que se sumaron muchos clubes aragoneses, entre ellos, y quizá los más destacados, el Real Zaragoza, la Sociedad Deportiva Huesca o el Club Voleibol Teruel, que aprovecho también a modo de conclusión para agradecer el compromiso que demostraron estos tres y el resto de clubes que se sumaron en esta iniciativa. Y por mi parte nada más, simplemente pues continuar trabajando y poniendo en valor la necesidad de disponer o de tener un ámbito deportivo donde la igualdad esté pivotando y sea la piedra angular de todas sus acciones. Muchas gracias. Bueno, pues a continuación Alex nos contará un poco la temática que se ha desarrollado en estos 10 vídeos. Yo me gustaría también agradecer el trabajo de la asesora técnica de la Dirección General de Deporte, de María Jesús García Ceballos, que junto con Aragón Televisión han sido los que han desarrollado esta labor de difusión con los vídeos. Yo lo primero dar las gracias a todos los que estáis aquí y al Gobierno de Aragón por ofrecernos la oportunidad. Yo creo que tanto Juan como yo le hemos puesto muchísimo cariño a la serie de 10 reportajes. Para nosotros ha sido también un privilegio, ¿no?, conocer más de cerca la historia de estas 10 deportistas. Son disciplinas además muy distintas que nos permiten conocer también más acerca de deportes que normalmente no tienen cabida en los medios de comunicación, y por eso agradecer también un poco la oportunidad. Son reportajes de entre 4 y 5 minutos aproximadamente de duración, en los que a nivel de contenido pues hemos intentado reflejar, en primer lugar, los éxitos deportivos de estas 10 deportistas aragonesas, que no muchas veces se conoce lo que tenemos aquí en casa, ¿no? Son deportistas que son campeonas de España, campeonas de Europa, campeonas mundiales, que han participado en Juegos Olímpicos. Muchas veces no conocemos lo que tenemos en casa, ¿no? Eso por un lado, dar a conocer esos éxitos deportivos que nos transmitían estas 10 deportistas femeninas. Por otro lado, contar los obstáculos que han tenido que ir pasando año tras año para poder lograr esos éxitos deportivos, acompañados también por testimonios de entrenadores, compañeros, padres, madres, que nos dan una visión más global de lo que es para ellas el día a día y ese grado de superación.
Y por último, pues intentar transmitir y conmover con unos valores, los del deporte femenino, que además pisa cada vez con más fuerza y que consideramos que hay que poner también en valor y poner al mismo nivel que, por supuesto, que el masculino. Y además eso consideramos que cada día tiene más repercusión, tiene más espacio en los medios y es también un poco por lo que se lucha, ¿no? Ese granito de arena de cada uno de nosotros, de esa puesta en valor del mundo del deporte femenino, con sus problemas, sus obstáculos, sus barreras y dar a conocer esas 10 historias de las deportistas femeninas. Todo ello acompañado siempre intentamos un atractivo visual, ¿no? Que siempre los medios de comunicación, en este caso la tele, tiene que aportar también un atractivo visual, que era una parcela de la que se encargaba más Juan Mateo, yo a nivel de contenidos, Juan a nivel de estructura visual, edición, realización, y consideramos que lo hemos conseguido, ¿no? Hemos puesto muchísimo cariño en las 10 piezas y consideramos que hemos logrado el objetivo que nos marcamos al principio antes de comenzar estas 10 historias. Muy bien, pues muchas gracias. Si queréis pasamos a ver un resumen de las 10 piezas. Hay que seguir así, hay que seguir apoyándolo. Pues que es igual de importante que el masculino y hasta que la sociedad no entienda, pues no van a cambiar las cosas. Porque se piensan que por ser mujeres no hacemos tanto deporte, no podemos tener el mismo físico que ellos, la misma resistencia, cuando en realidad podemos tener incluso más si queremos. Superación, ambición o respeto son algunos de los valores que una vida de esfuerzo recoge con los testimonios de estas 10 grandes deportistas aragonesas. Muy bien. Pues nada, si tenéis alguna pregunta o algo. El espacio de tiempo no ha sido todo el que nos gustaría, pero sí es cierto que hemos pasado con ellas mínimo un día, ¿no? Su jornada de entrenamiento, las hemos acompañado en sus tareas fuera de lo que es la actividad física, en muchos de los casos estudiando. Tanto con María Delgado como con Alicia Raso hemos tenido que desplazarnos a Madrid, al Consejo Superior de Deportes con María, y con Alicia nos hemos desplazado a Barcelona porque son dos chicas que están estudiando fuera. Alicia está estudiando criminología y María Delgado está estudiando INEF allí en el edificio del Consejo Superior de Deportes, por lo tanto nos tuvimos que desplazar tanto a Madrid como a Barcelona para pasar un día entero con ellas, desde el punto de la mañana que se levantaban para realizar sus entrenamientos o sus estudios y luego posteriormente pasar el día con ellas haciendo el ejercicio físico correspondiente, y con el resto pues lo mismo. Hemos intentado siempre buscar 2 o 3 ubicaciones para que no todo el reportaje se centrase única y exclusivamente en lo que es la actividad física, sino acompañarlas en su día a día con sus gustos, sus aficiones, sus hobbies. A la que le gustaba escuchar música, pues un rato un paseo de parque de actividad junto a sus padres. A la que le gustaban otras actividades, pues intentar adaptarnos también enmarcándolo no solo en el deporte, sino a abrirlo un poco más y una visión un poco más global de lo que es el día a día de cada una de ellas, ¿no? Está por un lado el deporte, que ocupa una parte muy importante de sus vidas, pero son chicas en edad de formación, son chicas de 16, 17, 18 años, son chicas que además del deporte tienen una formación personal con los estudios, tienen amigos, tienen entrenadores, tienen padres, madres, hermanos. Entonces hemos querido dar una visión un poco más global, no solo centrándonos en la actividad física, sino también en lo que es el día a día de cada una de ellas, para destacar tanto la formación deportiva como la personal.
Bueno, yo creo que, y los datos así lo revelan, creo que en las edades más tempranas los niveles de igualdad en el ámbito deportivo son superiores, que es a partir de la adolescencia y sobre todo cuando hablamos ya quizá de una mayor profesionalización, cuando la desigualdad se hace más patente. Para nosotras es importante visibilizar porque creemos que lo que no se ve no existe y no se puede poner en valor algo que no se conoce. Por tanto, este tipo de acciones que tienen un carácter de sensibilizar, de dar a conocer, de presentar, de revalorizar, de empoderar, nos parece que es bueno, digamos, un paso importante para que la sociedad tenga en cuenta el papel que la mujer desempeña, en este caso en el ámbito deportivo, pero podríamos hablar de otros ámbitos profesionales. Nosotras creemos que la meta es la igualdad plena, evidentemente. Queremos ser optimistas, como decía la deportista. Somos conscientes de que en las últimas décadas, especialmente en España y, por supuesto, en Aragón, se han dado pasos importantes, se ha avanzado. Tenemos marcos legislativos, marcos protocolos, planes de actuación, medidas de acción, instituciones sensibilizadas. Creo que la sociedad cada vez también está más concienciada, pero evidentemente todavía hay algunos datos que nos indican que no podemos hablar de una igualdad plena. Y hasta que eso llegue, creo que este tipo de herramientas que promocionan, que visibilizan, son fundamentales. Desde luego, la meta es lo que tú dices, que una deportista, sea mujer o sea hombre, se le reconozca por sus gestas deportivas, sino por otras cuestiones. A nivel, por ejemplo, de deportistas de alto rendimiento, en Aragón hay 235 personas, digamos, y 125 son hombres y 110 son mujeres. En ese sentido, pues hay prácticamente un equilibrio considerable. Y en cuanto a deporte escolar, podemos decir que, como comentaba antes, que en las edades escolares puede haber prácticamente un 60-40%, casi prácticamente es semejante, pero en el momento que se pasa a la edad de secundaria o estudios secundarios, el abandono de la mujer es notable, y ahí es donde tenemos que incidir para que el abandono no se produzca. ¿Perdón? Pues la verdad es que la verdad es que no tenemos muchos datos en ese sentido, pero sí que te puedo decir que es una tónica que en Aragón es más considerable que en otras comunidades autónomas. En otras comunidades autónomas están hablando con un 70-30, y aquí estamos hablando de un 80-20 de licencias federadas. No podemos hablar de otros números porque es complicado si no están federados, ¿vale? Estamos hablando de 77-23, creo, 77-23 creo que era el número que estábamos. Y aún así, los deportistas de alto nivel están prácticamente en paridad. Sí. Bueno, sí, también es cierto, es cierto. Y si vemos, bueno, también hay que recordar que los máximos logros últimamente obtenidos son por parte de la mujer, no solamente, evidentemente, a nivel nacional. Las cualidades de las mujeres, evidentemente, yo creo que son mucho más constantes en los vídeos que se han visto. Cada vídeo, cada deportista se le relacionaba con un valor, y el sacrificio es una de las características comunes de cada una de ellas. Ayer, por ejemplo, comentábamos en una mesa redonda que siempre se tiene que demostrar un poquito más por parte de las mujeres para llegar a altos niveles, ¿no? Comentábamos, por ejemplo, con la árbitro Marta Frías, que siempre hay que demostrar un poquito más para poder ser catalogada como una persona de alto nivel, ¿no? Gracias.